Esta universidad es muy fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora estamos esperando al presidente del Senado de Netherlands. Eres tú y tú te manejas. Tú eres tu principal problema, pero también eres tu solución. Hola, ¿estás lista para las 30 preguntas de Educa? Sí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Soy Álvaro y vengo de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Yo estudio Ciencias Políticas en primer año en la Universidad de Ámsterdam. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Creo que mi carrera está más desarrollada en este país o en este continente, más que en Perú. Y creo que es un ambiente más global o más interconectado con otras disciplinas. ¿Por qué elegiste esta universidad? Elegí esta universidad porque creo que está muy bien rankeada en mi carrera y también porque Ámsterdam es creo que un lugar muy bonito para el cual estudiar y muy diverso, y creo que eso era lo que me motivó a venir acá específicamente. ¿Qué fue lo que más te impresionó del campus la primera vez que llegaste? Creo que lo que me impresionó es el hecho de que se viera así, porque yo esperaba como que algo más formal, no tan verde, con un canal literalmente entrando por la mitad de mi universidad. Así que creo que la vista era decentemente buena, bonita, y que era un ambiente muy divertido de estar. ¿Estudiar en Países Bajos fue como lo esperabas? Sí, creo que es una experiencia que me gusta demasiado. Creo que es por el hecho de que hay una cultura muy respetuosa acá. Creo que es un país bastante desarrollado y creo que es bastante comprender el sistema médico, sistema de transporte. Todo está bastante integrado y todo el mundo habla inglés, lo cual es súper fácil de integrarse. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? En mis clases tengo dos tipos de clases. Tengo unos que son los lectures, que son seminarios de 600 personas, al menos en mi carrera. Y después de eso están los tutoriales, que son clases más personalizadas, que son entre 20 a 30 personas. Y estos ya es obligatorio ir a algunos, y en los grandes lectures, como no es obligatorio, si bien es para 600 personas, van como 50 gatos en la última clase, o mientras tanto, diría 200 personas, es esperado como mínimo. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Es un campus bien abierto, así que usualmente yo llego en bicicleta, y si tengo que ir a un edificio también voy en bicicleta y lo dejo en la estación de bicicleta al otro lado. Pero si no, también cuando tenemos un clima como este, que está súper chévere, solamente caminas y ya está. No es tan grande, así que es algo bueno. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? En el campus hay una cafetería, pero sí puede ser un poco caro, pero es por eso que tenemos otras opciones. Aquí hay un montón de diferentes restaurantes y también tenemos un supermercado al lado, así que siempre puedes ir ahí y comprar una opción más barata o incluso más diversa. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar tiempo en el campus? Mi lugar favorito para pasar tiempo en el campus, creo que sería la biblioteca si tengo que estudiar, pero si no es que tengo que estudiar y solamente tengo que estar dentro de mi hora libre, definitivamente sería en el café de arriba de la universidad, porque tiene un balcón que me da las vistas de todo Ámsterdam. Así que creo que puedo comer ahí y al mismo tiempo puedo disfrutar de una muy buena vista. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Yo pertenezco a SB Machiavelli, que es la organización de ciencias políticas de mi universidad. ¿Qué hace única a tu universidad? Yo creo que tiene un muy fuerte departamento de ciencias sociales, porque no solo son top en ciencias políticas, sino también sociología, antropología, y tiene un muy buen sistema de interacción con estudiantes internacionales. Así que el cuerpo de estudiantes internacionales son como el 50%, así que creo que la diversidad que se monta acá es bastante grande comparada con otras. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Creo que mi clase favorita hasta el momento ha sido Relaciones Internacionales, porque creo que es la que me quiero especializar el próximo año. Así que hasta ahora, felizmente, eso va yendo bien. ¿Y cuál ha sido la más difícil? Creo que la más difícil ha sido HISMO, que es History of the Modern World, y ha sido bien difícil porque te tienes que aprender historia desde 1700 hasta el 2020 en tan solo 2 meses.
así que es literalmente una memorización de 300 años. Y eso ha sido la parte más difícil solamente por el hecho de que es bastante lectura y bastante memorización. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Creo de que los profesores en los lectures siempre tratan de interactuar con los estudiantes, por eso que algunos hacen bastantes preguntas o tratan de tomar la mayor capacidad de interacción con los estudiantes. Y después son los tutoriales en los cuales creo que nos llevamos bien porque cuando son tutoriales hay más es más cercano con el estudiante y puedes preguntarle cosas más directas y puedes crear una relación de confianza mucho más grande que en seminarios de 600 personas. Así que creo que es muy positiva en el hecho de que se preocupan por ti y siempre están al tanto de lo que necesitas, tanto en las clases a las cuales tú estás, como tutoriales o si necesitas algún plazo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas al día estudias? Eso depende si estoy en semana de exámenes o no. Ahora que estoy en semana de exámenes estudio fácil 5 o 6 horas al día, pero en semana de exámenes donde no hay, fácil 1 o 2 horas al día. Aprox. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? El deporte diría fútbol por el hecho de que aquí se ha sentido bastante el mundial, porque aquí básicamente todos los países de Europa han entrado, así que hay una fuerte support hacia el fútbol, pero no es como en otras universidades como Estados Unidos, donde solamente hay un gran deporte y todo el mundo va a apoyar estadios. Eso es algo que no hay no está en la cultura de esta universidad. Pero sí, obviamente hay diferentes espacios donde se puede practicar deportes porque tenemos bastantes conexiones con instituciones de deporte que literalmente tenemos absolutamente todo. No hay una central, pero hay un montón de deportes que puedes practicar acá. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Realmente tengo amigos de todos los lugares del mundo. Sorpréndanse de que hay bastantes peruanos. Tengo bastantes amigos peruanos. En realidad hay como, creo que 10 o 15 dentro de la Facultad de Ciencias Políticas del primer año, o sea, el año donde estoy. Pero después de eso, la mayoría son generalmente europeos. Tengo amigos de Italia, tengo amigos de España, tengo amigos de Arabia Saudita, y que realmente es de bastantes continentes, lo cual me parece genial incluso. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Que siendo estudiantes de ciencias políticas estamos involucrados bastante en ciencias políticas, en el hecho de hacer activismo político, en el hecho de que quieren formar partidos políticos dentro de la universidad, que están muy motivados a hacer campañas, están muy motivados a presentar diferentes propuestas y quieren colaborar dentro de del cambio hacia siendo miembros de un board, ¿me entienden? Como que tratar de encontrar un camino político desde ya temprano. ¿Y uno falso sobre sus alumnos? Uno falso es el hecho de que todos están involucrados en querer ser políticos desde el primer año, porque hay ciertos políticos hay ciertos estudiantes que realmente no quieren hacer nada o no quieren tener ni idea con la política y solamente están haciendo este curso porque quieren hacer periodismo, porque quieren ser escritores, porque quieren dedicarse más a ser tal vez diplomáticos, etc. ¿Cuál es tu tradición favorita universitaria? Creo que mi tradición favorita universitaria es la que en sí, no solamente de Amsterdam, pero en todo el país, se llama Intro Week, que es la semana de introducción, donde vienes a la universidad y te asignan con un grupo, donde es genial porque puedes hacer muchos amigos y te ponen con alguien muy encargado y te mandan por toda la ciudad de Amsterdam y en una noche vas a 5 diferentes bares, te mandan a 3 fiestas durante toda la semana y literalmente es increíble porque puedes conocer a toda la ciudad y puedes conocer bastantes amigos y el siguiente año tú mismo puedes ser mentor y estar encargado de un grupo al cual tú le puedes enseñar la ciudad y las actividades a estudiantes del primer año, una vez que ya estás en segundo año. Así que creo que es bastante divertido, honestamente. ¿Con cuántos roommates vives? Yo vivo solo porque apliqué mediante el housing de UVA y dentro de mi presupuesto felizmente alcanzó para que pudiera vivir solo. Así que creo que es honestamente chévere porque tengo mi propio espacio, mi propia cocina, mi propio baño y no tengo que compartir con nadie más. Así que es más que chill.
¿Y qué tal la convivencia? Creo que la convivencia es normal, o sea, siempre va a haber alguien que se va a quejar del ruido, se va a quejar de que están despiertos hasta tarde, etcétera, etcétera. Solamente hubo un caso donde dejaron salsa teriyaki por todo el hallway y se quejaron por una semana hasta que alguien decidió limpiarlo, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber alguien, ¿me entiendes? Pero más allá de eso, eres tú y tú te manejas. O sea, tú eres tu principal problema, pero también eres tu solución. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Uy, no sé. Creo de que el profesor que más admiro es en sí mis profesores de Relaciones Internacionales. Y es por el hecho de que mi profesor de Relaciones Internacionales, el original, renunció o se fue por causa y motivo que desconocemos un mes antes de iniciar el curso, así que a último momento tuvieron que traer a montones de profesores de diferentes áreas en las cuales ellos se especializan, así que cada lecture era con un profesor diferente, lo cual me pareció increíble, porque todos esos profesores se notaban de que eran bastante conocedores de su área, y creo que es lo que más admiro de ellos, de que en tan solo un mes pudieron lograr hacer todo un nuevo currículum de relaciones internacionales, así que creo que eso es impresionante. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Un encuentro inesperado en el campus. A veces Amalia viene por el campus, que es la princesa de Netherlands. Eso. Pero ahora estamos esperando al presidente del Senado de Netherlands, porque lo invitamos mediante nuestra asociación política y le vamos a hacer un par de preguntas y vamos a tener una entrevista con él, así que estoy honestamente bastante emocionado por esa interacción. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Creo que es una experiencia bastante universitaria, salir a tonear bastante, y creo que personalmente mi fiesta favorita se llama Fiesta Macumba, que es la fiesta donde literalmente todos los latinos de todas las universidades de Amsterdam nos encontramos, porque es la fiesta más grande latina de literalmente de todo el país. En la universidad específicamente creo que es la semana donde todos nos enfermamos y donde tuve 40 grados de fiebre donde en mi primera semana de universidad, yo y otros 5 amigos, todos con fiebre. Y creo de que en King's Day, que es el National Holiday, fue cuando con mis amigos fuimos en un bote y fuimos por los canales de Netherlands. Así que creo que eso fue bastante chévere. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Cuando me gradúen, todavía no tengo muy claro. Sé que todavía quiero seguir con mis estudios, así que estoy planeando en tal vez aplicar a una maestría de business o tal vez aplicar a una maestría de relaciones internacionales. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Creo de que la canción con la que al menos nos identificaríamos más sería Our Last Summer, porque creo que no hay nada más que nos una a todos los estudiantes que esperar por el verano neerlandés después de horribles climas de lluvia y viento, pero todo vale la pena por literalmente ese clima, así que es por eso. ¿Cuál es el perfil de personas a las que les recomendarías postular a tu universidad? Creo de que a las personas que planean aplicar una carrera de ciencias sociales, porque como dije antes, esta universidad es muy fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales. Está bien rankeada y se preocupan bastante por eso. Y aparte, si tampoco manejas muy bien el idioma Dutch, también hay personas que tienen muy fuerte el inglés, porque aquí no va a haber ningún problema. Y si quieres estar en una universidad donde es muy fácil moverse, porque el sistema de metro, tram y tren es bastante chévere, puedes estar en el otro lado del país en 2 horas de tren o en 1 hora en tren. Así que si quieres movilizarte mucho, si quieres viajar, si quieres conocer diferentes lugares, definitivamente Ámsterdam y este país en específico es el indicado para ti. Y tip número 1 para tener éxito en tu universidad. Creo que intentar, porque varias personas literalmente han fallado clases por el hecho de no intentar, por el hecho de decir esto es suficiente y ya está, y no fue suficiente. Sí, creo que el hecho de intentar y el hecho de estar al día y el hecho de hacer el mayor esfuerzo por entender las clases y por entender lo que estás estudiando es lo mejor que puedes hacer, honestamente. Muchas gracias por habernos acompañado en las 30 preguntas de Educa. Hasta la Claro. próxima. Hasta la próxima, nos vemos.